Odontogénesis, ¿qué es? La odontogénesis es el proceso dental que conduce a la formación de elementos dentarios en el seno de los huesos maxilar y mandíbula. Se inicia con la formación de la corona y termina con la formación de la raíz. La capacidad que tiene de formación la dentina continúa durante toda la vida del diente. Consta de una serie de procesos de división, diferenciación y maduración de tipos celulares cuya finalidad es desarrollar un germen dental, o sea, el diente. Gracias a este proceso, se forman estructuras llamadas ectomesénquima, que es el inicio de nuestras piezas dentarias. Complejo dentinopulpar, cemento, ligamento periodontal y el hueso alveolar. Estos introducen al epitelio bucal que reviste al estomodeo. Este proceso está dividido en 4 etapas que comienzan en el periodo embrionario durante la 6ª semana. Ahora hablemos sobre el ligamento periodontal. Es una delgada capa de tejido conectivo fibroso que, por medio de sus fibras, une el elemento dentario al hueso alveolar que lo aloja. Soporta las fuerzas que realizamos en los movimientos de masticación y además actúa como receptor sensorial propioceptivo, es decir, informa al organismo sobre la posición de los músculos masticadores para posicionamiento de la mandíbula y por lo tanto una correcta oclusión. Componentes del ligamento periodontal. Fibras. Contiene una organización específica con 2 grupos de fibras principales. Se denominan de acuerdo a la localización de los dientes. Son fibras de colágeno que van desde la región cervical hasta el ápice de la raíz del cemento. Fibras gingivales. Alrededor del cuello de los dientes, estas fibras dan soporte y se oponen a la separación del diente de su alveolo. Existen las libres, adheridas y circulares, que éstas resisten el desplazamiento gingival. También tenemos a las transeptales, que resisten la separación mesial o distal del diente. Fibras dentoalveolares. Rodean las raíces de los dientes. Existen las crestas alveolares, que su función es resistir fuerzas verticales e intrusivas, las horizontales o de transición, que resisten las fuerzas horizontales y de inclinación. Las oblicuas, que resisten fuerzas verticales e intrusivas, las apicales, que resisten fuerzas verticales, y las interradiculares, que resisten movimientos verticales y laterales. También están las Sharpie. Entre las más importantes son las que se encuentran insertadas en el hueso alveolar y el cemento. Como segundo componente, tenemos al espacio intersticial. Localizado entre cada haz de fibras del ligamento, está diseñado para resistir el impacto de las fuerzas masticatorias. Como tercer componente, tenemos a las células. Células formadoras, fibroblastos son los más abundantes debido a la alta densidad de colágeno, osteoblastos y cementoblastos. Células resortivas, que son los osteoclastos y cementoclastos. Células defensivas, macrófagos, mastocitos y eosinófilos, y células epiteliales de Malassez. Como cuarto componente, tenemos a la sustancia fundamental. Rodea y protege las células del ligamento periodontal y se distribuye de forma preferente junto al hueso alveolar. Es esencial para el movimiento y la función normal del tejido conectivo. Contiene agua, glucoproteínas y protoglucanos. Entre los protoglucanos destaca la presencia abundante de decorina, que parece desempeñar un importante papel en la organización estructural del ligamento. Reguladores. Los genes son fragmentos de ADN que contienen la información necesaria para fabricar una proteína necesaria para que se exprese un carácter determinado en un individuo. Algunos de ellos forman un papel fundamental en la odontogénesis y dentinogénesis. Tenemos 2 grupos principales que son los de efecto materno y los homeóticos.
Los primeros se expresan tras la fecundación para el correcto desarrollo del embrión. Están involucrados en la remodelación de histonas, la formación del retículo endoplásmico, la distribución de orgánulos y la activación de genes embrionarios. Mientras que los genes semióticos son genes reguladores, maestros que dirigen el desarrollo de estructura o segmentos del cuerpo. Esto quiere decir que controlan la posición de los órganos en el eje anterior o posterior. Cuando estos genes están sobreactivados o inactivados por mutaciones, pueden desarrollarse estructuras del cuerpo en lugares equivocados. Ya teniendo lo anterior claro, existen genes específicos que actúan para llevar a cabo la odontogénesis, como el grupo de genes MSX, que se necesita para dar interacción entre el mesénquima y el epitelio. Está el MSX1, el 2 y el 3. Sin embargo, el MSX1 se asocia a la apoptosis de las células del mesénquima dental y a la señalización en relación epitelio-mesénquima para el desarrollo de los gérmenes dentarios. Los genes de caja emparejada, o mejor conocidos como PACS, son necesarios para el desarrollo de órganos, incluidos el sistema nervioso y muscular, el esqueleto, los ojos, los oídos, los riñones, el timo y el páncreas. Son 9 tipos de genes PACS que se han caracterizado en mamíferos, pero el gen PAX9 es el que marca los posibles sitios de desarrollo dental antes de cualquier signo morfológico de odontogénesis y se mantiene en el mesénquima dental a partir de entonces. Esto quiere decir que es esencial para que la odontogénesis avance más allá de la etapa de brote. Además, se necesita para la activación del gen MSX1. También realiza una función importante en el desarrollo de las piezas dentarias distales, en especial de aquellas piezas que derivan a la proliferación de la lámina dentaria y dan origen a los molares permanentes. Otros genes, como los DLX, se expresan durante la morfogénesis de los órganos sensoriales y durante la migración de las células de la cresta neural. Están implicados en la regionalización de los maxilares para los diferentes tipos de dientes y participan en la iniciación de la formación dentaria, así como en la morfogénesis e histogénesis de los dientes, sobre todo en los molares. Según estudios, el gen BARX desempeña un papel en el desarrollo de los dientes y el mesénquima craneofacial del origen de la cresta neural y también está implicado en la diferenciación del ectomesénquima en molares. También el factor de transcripción LEF1 es importante en la odontogénesis ya que es mediante la vía de señalización de WNT, siendo fundamental para la especificación de las células de la cresta neural craneal. La pérdida de LEF1 da como resultado un desarrollo dental detenido en la etapa de brote tardío. Finalmente, la proteína Sonic Hedgehog es una de las proteínas más importantes de la morfogénesis en el reino animal. Son genes que pueden provocar mutaciones como el labio leporino, crestas o el desarrollo de un solo ojo. Durante el desarrollo del diente se expresa principalmente en el epitelio dental. Desde la iniciación hasta las etapas de formación de la raíz y su función es que regula la formación de varios componentes dentales, incluidos el esmalte, la dentina, el cemento y otros tejidos blandos. Además, se ha descubierto que las células mesenquimales dentales positivas para GLI1, un factor de transcripción posterior de la señalización de SHH, tienen propiedades de células madre, incluida la multipotencial y la capacidad de autorrenovación. Inclusive, las células positivas para GLI1 en dientes maduros parecen contribuir a la regeneración de la pulpa dental y los tejidos periodontales. La importancia de los genes es visible, ya que gracias a ellos se puede realizar el proceso de odontogénesis. Sin ellos, las células no tendrían forma de ordenarse, ni ubicarse en los lugares correspondientes. Además que durante la odontogénesis, la expresión de genes está asociado con la regulación espacial y temporal dentro del primer arco branquial. Además, los componentes exteriores de estos influyen para el desarrollo de mutaciones dentales. Ahora nos trasladaremos a los tejidos dentales y periodontales. Cada uno es importante, pero ¿cuál es cada uno? Dentina y pulpa. Dentina. La dentina, también llamada sustancia eburnea o marfil,
Es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. Sus propiedades físicas son que es color blanco amarillento, su translucidez, que es menor que el esmalte, la dureza, menor que el esmalte, mayor que el hueso, su radioopacidad, que es menor que el esmalte y mayor que el hueso, su elasticidad, mayor que el esmalte, y la permeabilidad, que es menor que el esmalte y mayor que el hueso. Su composición química está formada por aproximadamente 70% de materia inorgánica, mayormente cristales de hidroxiapatita, 18% de materia orgánica, principalmente fibras colágenas y 12% de agua. Tiene algunas unidades estructurales secundarias, como por ejemplo las líneas incrementales o de crecimiento, las líneas menores de crecimiento de la dentina, denominadas líneas de imbricación o de crecimiento de Ebner o de von Ebner, son análogas a las estriaciones transversales del esmalte. Las líneas de contorno o de Owen son irregulares en espesor y espaciamiento entre unas y otras. Dentina interglobular o espaciamientos de Cermak. Estos espacios, que fueron descritos por Cermak, aparecen en la periferia de la dentina coronaria y más raramente en la dentina radicular. Zona granulosa de Thomes. Esta zona se encuentra en la periferia de toda la dentina radicular. Líneas o bandas dentarias de Schreger. Estas formaciones son homologables a las bandas de Hunter-Schreger del esmalte. Pueden identificarse fácilmente en cortes longitudinales por desgaste observados con la luz. Conexión amelodentinaria y cementodentinaria. La unión o límite amelodentario se distingue como una línea festoneada. Clasificación histotopográfica de la dentina. La dentina del manto o palial es la primera dentina sintetizada por los odontoblastos recién diferenciados. La dentina circumpulpar, una vez formada la dentina del manto, comienza a depositarse el resto de dentina, que se conoce como dentina circumpulpar. La predentina es una capa de dentina sin mineralizar, situada entre la dentina circumpulpar y los odontoblastos. Pulpa. La pulpa dental es un tejido conectivo único, ya que es el único tejido blando del diente, situado dentro de las paredes rígidas de dentina mineralizada. La pulpa está compuesta por 75% de agua y 25% de células y matriz extracelular. Tiene como función el soporte y mantenimiento de dentina sensorial y nutritiva. La pulpa se aloja en la cámara pulpar, la cual es la cavidad central en la dentina. Esta va a ser dividida en porción coronaria, es la corona del diente. Esta porción, la cámara posee un piso y un techo donde encontramos los cuernos pulpares, que son prolongaciones camarales que se dirigen hacia las cúspides. Después tendremos la porción radicular, es la porción tisular que ocupa los conductos. Tiene una abertura cerca del ápice radicular. Este agujero permite el paso de arterias, venas, linfáticos y nervios indispensables para la vitalidad del diente. Del piso de la cámara salen conductos que penetran en las raíces y terminan en uno o varios orificios en el vértice distal de la raíz. Estos conductos se extienden desde la raíz hasta el foramen apical. Después tendremos las células de la pulpa. Serán los odontoblastos. Se localizan en la interfaz entre la pulpa y la dentina y su prolongación se ubica en el interior de los túbulos dentinarios. Son responsables de la formación y mantenimiento de la dentina. Continuando con los fibroblastos, que secretan los precursores de las fibras colágenas, reticulares y elásticas, y la sustancia fundamental de la pulpa. Su función es formar, mantener y regular el recambio de la matriz extracelular, fibral y amorfa. Continuando con macrófagos, dirigen microorganismos, remueven bacterias y eliminan células muertas. Después las células ectomesenquimáticas
derivadas del ectodermo de las crestas neurales, son poblaciones de reserva pulpar por su capacidad de diferenciarse. Otras células de tejido pulpar son linfocitos, células plasmáticas y en ocasiones eosinófilos y mastócitos. Su existencia es muy evidente en los procesos inflamatorios. Después tendremos la zona de la pulpa. Por su disposición de sus componentes estructurales, podemos observar en la pulpa 4 regiones que van desde el apresento hacia la pulpa. Como primero es la zona odontoblástica, constituida por odontoblastos dispuestos en empalizada, unidos por uniones ocluyentes y hemosomas. Después la zona subodontoblastica, que va a ser la zona pobre de células, continuando con zona rica en células, alta densidad celular, donde destacan células ectomesenquimáticas y fibroblastos que originan las fibras de bone curve, predominan en diente adulto. Y después tendremos la zona central de la pulpa. Está formada por el tejido conectivo laxo característico de la pulpa, con sus distintivos tipos celulares, escasas fibras inmersas en la matriz extracelular, amorfa y abundantes vasos y nervios. Amelogénesis. Primero, definámosla. En este mecanismo se lleva a cabo el proceso de formación del esmalte, el tejido más duro y resistente de nuestro organismo. Su principal función es la protección y en su mayor parte está formado por cristales de hidroxiapatita. A la célula que se encarga de este proceso se le denomina ameloblasto. Ahora, como parte fundamental de la amelogénesis, hablaremos sobre el ciclo vital de los ameloblastos. Durante el desarrollo del germen dentario, los ameloblastos atraviesan una serie sucesiva de etapas. Este proceso abarca desde que son indiferenciados hasta que tras diferenciarse y madurar, desaparecen por completo. Las etapas o periodos que lo constituyen son las siguientes: morfogenética, organización o diferenciación. Al llegar a esta etapa, los ameloblastos cambian su polaridad completamente. Esto significa que su núcleo migra hacia la parte de arriba de la célula para prepararse para la secreción de esmalte dental. Por ello, estos comienzan a tomar los nutrientes necesarios de la papila dentaria. Cabe resaltar que esta etapa coincide con el estadio de campana de la odontogénesis. Vayamos con la formativa o de secreción. Durante esta etapa, las células presentan un aspecto cilíndrico y delgado. Aproximadamente miden 60 micras. Pierden la capacidad de dividirse y su núcleo se encuentra en el polo de la célula. En esta etapa aparece una estructura llamada proceso de Thomes, que básicamente es una proyección cónica y esta estructura lo ayuda a secretar a la unidad básica estructural del esmalte. Maduración. En esta etapa, además de que los ameloblastos reducen ligeramente su tamaño y surgen de cambios celulares, también en los polos proximales surgen microvellosidades e indaginaciones, lo que demuestra que las células tienen capacidad absortiva, lo que permitirá eliminando con agua y matriz orgánica del esmalte. La eliminación de matriz orgánica da lugar a espacio para más matriz inorgánica, lo que se traduce en un esmalte maduro. También el ameloblasto interviene en el transporte de iones como el calcio. Protección. Una vez el esmalte se ha mineralizado por completo, los ameloblastos entran en un estado de regresión. Ya no se diferencian del estrato intermedio y se fusionan con el resto del órgano del esmalte. Estos estratos, finalmente, formarán parte de una capa estratificada llamada epitelio dentario reducido, que protegerá este órgano hasta el momento de la erupción dentaria. Desmolítica. La desmólisis es la degradación de una sustancia intercelular por la alteración estructural de las fibras que la componen, y por lo tanto podemos encontrar que en esta etapa el epitelio reducido del esmalte prolifera e induce atrofia del tejido conectivo que lo separa del epitelio bucal. Como consecuente, las células del epitelio dentario elaboran enzimas que destruyen el tejido conectivo por desmólisis. Pasemos con el esmalte. El esmalte es el tejido más fuerte que nuestro cuerpo es capaz de crear. Este se encuentra exclusivamente en la corona de nuestros dientes. Las características del esmalte son tejido más oscuro,
alta resistencia, sin terminaciones nerviosas y su color es translúcido. La función fundamental del esmalte es proteger al diente de factores externos a este mismo. Estructura. Su unidad estructural son prismas de esmalte, también llamados bastones, y estos están compuestos de hidroxiapatita. Las principales afectaciones que puede llegar a tener el esmalte son la caries dental, sensibilidad en los dientes, aumento de la erosión de los dientes y cambios en la coloración dental. Bien, empecemos con el cemento. Pero, ¿qué es el cemento dental? Este es un tejido conectivo mineralizado que deriva del ectomesénquima, específicamente del llamado saco o folículo dental, el cual rodea el germen dentario y cubre la dentina en la porción radicular. ¿Y cómo se forma este? Bueno, pues el cemento está formado por elementos celulares, en especial cementoblastos, cementocitos y por una matriz extracelular calcificada, la cual contiene 50% de matriz inorgánica, 22% de materia orgánica y 32% de agua. En cuanto a sus funciones, podemos mencionar que el cemento se encarga de anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente, cubrir y proteger la totalidad de la superficie dentinaria de la raíz del diente desde el cuello anatómico hasta el ápice radicular, así como controlar la anchura del espacio periodontal, transmitir las fuerzas oclusales a la membrana periodontal y, por último, reparar la superficie radicular. ¿Conoces características sobre este tejido? Bueno, te explicaré algunas. Estas son la carencia de vascularización e inervación, además de su nula capacidad de ser remodelado, ya que generalmente es más resistente a la resorción que el hueso. Y si hablamos de características físicas, podemos notar su color blanco nacarado, su dureza, que es menor a la dentina y el esmalte. Cuenta con permeabilidad, que es en menor medida que la dentina, y además podemos notar su radioopacidad, que es semejante al hueso compacto, y en las radiografías presenta el mismo grado de contraste. ¿Qué tipo de células podemos encontrar? Encontramos cementoblastos, los cuales están adosados a la superficie del cemento. En el lado del ligamento periodontal y en un diente funcional, estos se consideran integrantes estructurales de dicho ligamento. También encontramos cementocitos, que son los cementoblastos que quedaron mineralizados en el cemento y que se alojan en los cementoplastos, cementoceles o lagunas. Y por último, se pueden encontrar otras células como los cementoclastos u odontoclastos, que tienen la capacidad de resorción de los tejidos duros. Estos se localizan en la proximidad de la superficie externa cementaria y presentan características similares a los osteoclastos, y estas células, en condiciones normales, están ausentes en el ligamento periodontal, puesto que el cemento no se remodela. Etapas de morfodiferenciación e histodiferenciación. En la morfodiferenciación ocurrirá el proceso de la formación del patrón que constituirá la corona del diente y luego el patrón que formará la raíz. El ciclo vital de los órganos dentarios está comprendido por una serie de cambios químicos, morfológicos y funcionales. Comienzan en la sexta semana de vida intrauterina y que continúan a lo largo de toda la vida del diente. La primera manifestación consiste en la diferenciación de la lámina dental, que surge a partir del ectodermo que recubre la cavidad bucal primitiva o estomodeo. El epitelio ectodérmico bucal está conformado por dos capas, una superficial de células aplanadas y otra basal de células altas, conectadas al tejido conectivo embrionario o mesénquima por medio de la membrana basal. Posteriormente, inducidas por el ectomesénquima subyacente, las células basales de este epitelio bucal proliferan a lo largo del borde libre de los futuros maxilares, dando lugar a dos nuevas estructuras. La lámina vestibular, la cual formará una hendidura que constituye el surco vestibular entre el carrillo y la zona dentaria, y la lámina dentaria, en donde se darán 10 crecimientos epiteliales en los sitios correspondientes a los 20 dientes deciduos, y posteriormente se originan los 32 gérmenes de la dentición permanente alrededor del quinto mes de gestación. Los gérmenes dentarios seguirán en su evolución una serie de etapas, que de acuerdo a su morfología son denominadas: estadio de brote o yema, estadio de casquete,
estadio de campana y estadio de folículo dentario terminal o maduro. En cuanto al patrón radicular, la vaina epitelial de Herwig cumple un papel fundamental como inductora y modeladora de la raíz del diente. Esta estructura surge de la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte sin la presencia del retículo estrellado a nivel del asa cervical. Al proliferar en profundidad en relación con el saco dentario por su parte externa y con la papila dentaria internamente, la vaina induce a la papila para que se diferencien en la superficie del mesénquima papilar, los odontoblastos radiculares. Cuando se deposita la primera capa de dentina radicular, la vaina de Herwig se fragmenta y forma los restos epiteliales de Malassez. Si bien los restos de Malassez no poseen ninguna función en la odontogénesis, son la fuente principal del revestimiento epitelial de los quistes radiculares. El epitelio de la vaina modela además el futuro límite dentino-cementario e induce la formación de dentina por dentro y cemento por fuera. En los dientes multirradiculares, la vaina emite 2 o 3 especies de lengüetas epiteliales o diafragmas en el cuello, dirigidas hacia el eje del diente, destinadas a formar por fusión el piso de la cámara pulpar. Una vez delimitado el piso, proliferan en forma individual en cada una de las raíces. Al completarse la formación radicular, la vaina se curva hacia adentro para formar el diafragma, estructura que marca el límite distal de la raíz y envuelve el agujero apical primario, en donde entran y salen los nervios y los vasos sanguíneos de la cámara pulpar. En cuanto a la histodiferenciación, histogénesis o citodiferenciación, conlleva la formación de los distintos tipos dentarios, el esmalte, la dentina y la pulpa en los patrones previamente formados. La histogénesis del esmalte recibe el nombre de amelogénesis. La formación de la dentina se llama dentinogénesis y la formación del cemento, cementogénesis, que se explicarán más tarde. Además se puede observar los nudos del esmalte secundarios. Los preameloblastos se diferencian en ameloblastos. Progresivamente son más largos y van a tener su actividad mitótica. Estas células las podemos encontrar en el asa cervical o cuello de la raíz. Estadios de brote. Etapa de brote o yema. Después de la 6ª semana de vida fetal, ocurre un engrosamiento de la capa epitelial, por rápida proliferación de algunas células de la capa basal. Esto se conoce como lámina dental y es el primordio o precursor del órgano del esmalte. Poco después, en cada maxilar se presentan 10 pequeños engrosamientos redondeados dentro de la lámina dental. Según avanzan y proliferan las células del epitelio de la lámina dental, se origina un engrosamiento del extremo más profundo que constituye el primordio, botón o brote dental. Al mismo tiempo que el ectomesénquima que rodea a esta estructura se condensa formando el saco o folículo dentario. Etapa de casquete. Ocurre en la 9ª semana del desarrollo embrionario al brote que crece en sus caras laterales formando una nueva estructura que tiene un cierto parecido con un sombrero o casquete, situado sobre un balón de ectomesénquima condensado o papila dental. Formará la dentina y la pulpa. A su vez, el ectomesénquima será el origen de los tejidos de soporte del diente. Periodonto. En este estadio, el germen dentario está constituido por órgano del esmalte, de origen ectodérmico, que dará origen al esmalte dentario conformado por epitelio dental externo, epitelio dental interno y retículo estrellado. Esbozo de la papila dentaria. Estructura de origen ectomesenquimática que se ubica por debajo del órgano del esmalte y que dará origen al complejo dentino-pulpar. Esbozo de saco o folículo dentario. Estructura de origen ectomesenquimática que rodea todo el germen dentario que dará origen a los tejidos de soporte del diente. Periodonto de inserción. Ahora hablemos sobre la etapa de la campana. Campana temprana. Inicia alrededor de las semanas 14 a la 18 de vida intrauterina. Se denotan cambios importantes en la estructura del germen dental, tales como la morfología coronaria. Ocurren una serie de interacciones entre las células epiteliales y mesenquimatosas que originan la diferenciación de las células llamadas ameloblastos. Los ameloblastos contribuyen a la formación del esmalte.
Las células de la papila dental que se encuentran por debajo de los ameloblastos se diferencian en odontoblastos, que elaboran la dentina. Al conjunto de estas células se le denomina estrato intermedio. El órgano dentario constituido por epitelio dental externo, retículo estrellado, estrato intermedio, epitelio dental interno, asas cervicales y la membrana basal. Ahora, la campana avanzada. Empieza la etapa de histodiferenciación. El epitelio interno evoluciona de una célula cuboidal a una célula cilíndrica, antes de que los odontoblastos empiezan a sintetizar y secretar la matriz dentinaria. Los ameloblastos adquieren por citodiferenciación caracteres secretores de manera progresiva. Estos permanecen inactivos hasta que los odontoblastos segregan la primera capa de dentina. Como consecuencia del depósito dentinario, la nutrición de los ameloblastos se realiza ahora a expensas del estrato intermedio y no de papila. La unión de los ameloblastos con las células del estrato intermedio se realiza mediante desmosomas. Los ameloblastos empiezan a sintetizar la matriz del esmalte cuando se han formado las primeras capas de dentina. Cambios en la papila dentaria. La diferenciación de los odontoblastos se realiza a partir de las células ectomesenquimáticas de la papila situada frente al epitelio dental interno. La evolucionan primero en periodontoblastos y finalmente en odontoblastos secretores destinados a formar dentina. Cuando se forma dentina, la porción central de la papila se transforma en pulpa dentaria. Cambios en el saco dentario. Está formado por dos capas. Capa externa con abundantes fibras colágenas de tipo 1 y tipo 3. Estas fibras se disponen en forma circular envolviendo al germen dental. Capa interna celulovascular. De la capa celular constituida por células mesenquimatosas indiferenciadas derivan los componentes del periodonto de inserción: cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. La lámina dentaria prolifera y forma el brote del diente permanente. Quedan restos epiteliales conocidos como perlas de Serres. Bien, ahora pasemos con el hueso alveolar. Sus generalidades son que los procesos alveolares corresponden a la porción del hueso maxilar que rodea y contienen los alvéolos dentarios. La parte del hueso alveolar, junto con el cemento y el ligamento periodontal, pertenecen al periodonto de inserción y estos forman la articulación alveolar. Se dice que los procesos alveolares son una estructura al servicio del diente. Debido a que es creado por el diente, lo sostienen durante su trabajo y desaparece con él cuando se extrae el diente. Es decir, es una estructura dependiente del diente. Estructura histológica del hueso alveolar. El tejido óseo forma láminas compactas o corticales. La capa periférica de la compacta periodóntica es el origen periodóntico. La zona más interna de origen medular, formada por osteoblastos del tejido medular adyacente. La capa perióstica, formada por una capa externa de origen periósteo y una más profunda de origen medular. Lámina dura o compacta de origen periodóntico, constituido por tejido óseo, lámina. Sus laminillas corren paralelas a la superficie alveolar, atravesando por numerosas haces de fibras, procedentes del ligamento periodontal, llamadas fibras de Charpy. También denominada lámina cribosa o placa cribiforme, que se encuentra perforada por múltiples foraminas o conductos de Volkmann. La porción esponjosa y la compacta se denomina hueso de sostén. Tejido óseo compacto de origen medular de ambas corticales tienen laminillas irregulares. Algunas constituyen al sistema de Havers, otras con amplias curvas que continúan con la trabécula medular. Tejido esponjoso medular desarrollado en los tabiques alveolares y presente también en algunas tablas. Las trabéculas se encuentran revestidas enteramente por endoslio. Compuestas por tejido óseo, fibras colágenas y más anchas, pueden contener sistema de Havers. Trabécula 1. Irregulares, gruesas y horizontales, semejantes a gradas, típicas del maxilar inferior. Trabéculas finas, delicadas y dispuestas irregularmente, son comunes en el maxilar superior. Envejecimiento del hueso alveolar. Durante el envejecimiento hay pocas células activas en la laguna y los espacios medulares se encuentran infiltrados con células adiposas.
Con la llegada de la osteoporosis se hacen más evidentes este envejecimiento y disminuye el soporte de los dientes. Vascularización e inervación. Se originan en las arterias intraveculares corriendo por los tabiques alveolares interdentarios. Los vasos y nervios se relacionan con los originados en la región periapical desde el paquete vasculo-nervioso destinado a la pulpa dental. Las arterias intraveculares dan ramas que atraviesan la cortical perióstica y se anastomosan con el plexo vascular supraperióstico. Establecen numerosas conexiones con los elementos vasculonerviosos de la encía y la mucosa bucal. Origen. En el desarrollo de ambos maxilares se forma una lámina ósea externa, que continúa con una interna, dejando ambas en un canal que abre la superficie bucal. En el surco quedan contenidos de los gérmenes dentarios y paquetes vasculonerviosos que se encargan de su irrigación e inervación. Algunas células del folículo dentario se aproximan a la superficie radicular, transformándose en cementoblastos gracias a un proceso de osificación intramembranosa originando trabéculas osteoides. Por las trabéculas alveolares dispuestas en una red elaborada, alcanzan un cierto espesor, formando dos placas de tejido óseo compacto con un diploe intermedio de tejido esponjoso. Desarrollo. Se encuentran presentes células osteoprogenitoras, como son los osteoblastos, que depositan la matriz ósea induciendo a su calcificación, los osteoclastos, que participan en la resorción ósea, los osteocitos, que quedan incluidos en la matriz mineralizada, y estas células permiten el crecimiento por aposición, resorción y neoformación. Su función es proporcionar los alvéolos para fijación y alojamiento del diente por medio de fibras periodontales. Protege a los vasos y nervios que corren por el hueso para el ligamento periodontal. El hueso alveolar participa en reservorio de calcio y está implicado en mecanismos de la regulación de la calcemia. Resiste las fuerzas que se generan en el contacto de los elementos dentarios durante la masticación, fonación y deglución. Durante la infancia, la médula ósea de la esponja alveolar participa en la actividad hematopoyética y con la edad las paredes alveolares se hacen irregulares y se disminuye el número de células. Gracias por sintonizarnos en nuestra última edición, ¿Cómo apareció esto en mi boca? Esperemos hayas aprendido cómo aparecieron tus dientes en tu boca.